Sí, sí, digamos ya. ¿Sí dan el cita mañana? Yo creo que sí, o si no, Si ya no, queda. a la FAME, sí. Sí, chanchullo ahí. Así que váyase feliz. Gracias, bro. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto una vez más estar esta noche en Periodismo en Llamas, poder compartir estos espacios dedicados a la educación política y más que nada a la educación para tratar de comprender qué es lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional también, amable audiencia. Y como siempre digo, ustedes son los que siempre tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. La idea aquí es compartir criterios, intercambiar ideas, no balas, en la cual podamos tratar de generar una mejor sociedad para que podamos establecer un diálogo constructivo y más que nada generar una cultura más informada, más proactiva y más que nada que podamos ser una mejor sociedad en ese sentido. Así que muchísimas gracias a todos los que siguen Periodismo en Llamas y que nos están sintonizando, esperando que sea de su agrado este panel que tenemos preparado esta noche para ustedes, amable audiencia, donde contamos con la participación de 3 invitados muy especiales que sin duda algunas suenan en el ámbito mediático, en las entrevistas, muchos de ustedes los han de haber visto, esperando que puedan aprender, porque de eso se trata estos espacios, para poder generar una mejor comunicación y educación política. Sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros invitados. El día de hoy vamos a hablar sobre campañas electorales, comunicación política y libertad de expresión. Tengo el gusto de contar con la participación del politólogo Jacobo García. Él es un experto en temas electorales, también
sigue mucho el tema de la coyuntura política aquí en el Ecuador. Él es español, pero está radicado aquí en el Ecuador. Sigue mucho el tema de las campañas electorales, las encuestas, también temas de sociología, entre otros puntos. También contamos con la participación del licenciado Osvaldo Moreno, quien también es un consultor político, es politólogo. Él es el que dirige este proyecto suyo, que es Consultores Políticos Independientes, CPI. Ha participado en varias campañas electorales, no solo aquí en el Ecuador, sino en otros países de América Latina, y que también genera opinión pública en las redes sociales. Y finalmente, cuento con la participación de un querido amigo que es invitado de la casa, ya muchos lo conocen, pero igual les quiero presentar, que es el abogado Mauro Andino, fundador de Desalineados. También es experto en los temas parlamentarios, en los temas legislativos, en los temas de comunicación, en los temas de política nacional, entre otras cosas, y también sobre el ámbito en el cual vamos a desarrollar estos temas esta noche. Permítanme presentarme ante ustedes, queridos invitados. Mi nombre es Yomi Berceli. Yo soy politólogo en formación, estoy a punto de conseguir mi licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Casa Grande. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y poder compartir con la audiencia de estos espacios. Muy buenas noches, estimados Mauro, don Osvaldo y don Jacobo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Perfecto, perfecto. Listo, tenemos una interesante visualización. Quiero empezar con los comentarios. Les saludan a ustedes Fabián Torres, les saludan Dani Martínez, les saludan Milton Boya, Lorestes Vivango, quien es una usuaria que nunca se pierde de nada de estos programas, les manda saludos. También tenemos a Diego Cordero y tenemos el comentario de uno de nuestros invitados, que es el abogado Néstor Toro y Nostroza, quien les manda un saludo a ustedes y más que nada le dice a don Jacobo García que pilas con ese movimiento Más Vacunas, el MMB, para que pueda inscribirse en el CNE. Le deseamos los éxitos a don Jacobo ahí para que pueda postularse y que ojalá pueda llegar a la presidencia de la Comuna de Montañita, que siempre dice en redes sociales. Entonces, le deseamos la mejor de la suerte en ese sentido para romper el hielo. Ahora, quiero empezar con el tema de las campañas electorales, que es por donde quiero empezar. Y quiero empezar con usted, estimado Osvaldo. En base a su experiencia y a su formación, y más que nada los conocimientos que usted posee, ¿qué es una campaña electoral? ¿Cuáles son los elementos que son importantes para que una campaña pueda ser exitosa? Entendiendo obviamente de que los políticos son seres humanos, es el capital humano, no necesariamente tienen que ser productos, pero lastimosamente siempre se trata de combinar este tema de que, por ejemplo, los candidatos son productos a vender, al punto de que se trate de, la finalidad de toda campaña es ganar las elecciones en ese sentido. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Estoy seguro que usted ha de haber seguido este maravilloso autor. Le quiero consultar a usted, estimado Osvaldo, ¿cómo se hacen las campañas electorales? ¿Qué son y cuáles son los elementos claves para que pueda haber una campaña exitosa? Le escuchamos, estimado Osvaldo. Bueno, primero, buenas noches. Un saludo a Manaví y a uno de sus hijos, Jacobo García. Un saludo a mi paisano Mauro Andino. Allá, él es chimboracense citadino, pues yo soy chimboracense rural, de la parroquia Columbe, Cantón Colta. Un abrazo fraterno a todos mis paisanos. Y gracias por la invitación. Solo una aclaración, no hay ningún registro que Maquiavelo haya dicho esa frase. Es una interpretación, sí, probablemente en función de todo lo que él planteaba, que en resumen era que para sostener al reino había que hacer ciertas cosas, ¿no? Probablemente. Una campaña electoral es una suerte de acontecimientos que se producen en un lugar determinado en función de participar en algún proceso, digamos, democrático. Es muy difícil determinar qué exactamente o dónde se realizan campañas electorales. Un miembro del Partido Comunista Cubano te podría decir que ellos también tienen elecciones. En Estados Unidos también te lo puede decir el Ku Klux Klan. Entonces hay muchas formas, digamos, o procesos que finalmente lo que conllevan, desde nuestra perspectiva y nuestra óptica, es la implementación de ciertas metodologías para efectos de obtener un resultado que no necesariamente es un resultado, digamos, en votos, ¿no? Hay varios tipos de campañas, digamos que hay de dos tipos de acuerdo a la doctrina,
que son las campañas de orden directo o unipersonales y las campañas indirectas de orden pluripersonal. Yo incluiría la categoría de mixtas, que de hecho está en mi obra en preparación, un poquito que espero sacarla pronto, lo más pronto posible. Y estas elecciones uninominales o directas, que eso de hecho lo dice un español que viene del mundo del marketing, que se llama, lo que es muy difícil, estos temas en bibliografía, todo esto es nuevo, pues no, entonces Sartori no va a escribir sobre campañas, Sartori te habla de constituciones, de sistemas de partidos, Dieter Noren también. Entonces no hay mucho sobre campañas electorales, te comento, digamos mucho en el sentido de que extensa bibliografía, sobre todo en español. Estas elecciones de tipo directo son las elecciones que se eligen, digamos, un solo escaño, digamos, o un solo espacio. Ejemplo, alcalde. Esa es una elección unipersonal. Ejemplo, presidente, gobernador. Esa es una elección de orden unipersonal. ¿Por qué? Porque se elige uno. Y las elecciones de orden plurinominal o indirectas son las elecciones donde se eligen varios, ejemplo, asambleístas, diputados, concejales, regidores, convencionales, corregidores, depende obviamente del país. Y la tercera categoría, que es la que yo denominaría mixta, son la serie de procesos, digamos, que se dan de diferentes formas. Ejemplo, los procesos plebiscitarios. Se habla mucho de que los regímenes, digamos, de Venezuela, de Ecuador, o por lo menos los populistas, como los denominan algunos analistas, más que académicos, eso de alguna forma creo que es una denominación que va muchísimo más allá en el sentido de que no es una invención de ninguna manera de este lado del mundo, ¿no? La Comunidad Europea se consolidó a base de referéndum y plebiscitos, es decir, para que ingrese un miembro al club depende de ciertos requisitos y en ocasiones hay que hacer un plebiscito. En los Estados Unidos tienes plebiscitos cada 2 semanas, en ocasiones para cambiarle el nombre a una calle, un monumento y legalizar una sustancia. Entonces, ese creería que es el tercer tipo de elecciones, que son las mixtas, podría ser también las elecciones de rector, aunque pueden encasillarse también en un tema de elección unipersonal. Y este 3 tipos de elecciones, y me cuentas con toda confianza cuando hay que cortar el tiempo, y este tipo de elecciones obviamente tienen sus características, ¿no? Y eso ya Jacobo creo que lo puede ampliar un poquito en materia de investigación, dependiendo obviamente de cada especialista, ¿no? Lo óptimo que se busca en una elección, dependiendo de su tipo, es ciertos parámetros, como por ejemplo el nivel de conocimiento. Para una elección de tipo unipersonal, como presidente o alcalde, lo óptimo es del 70 para arriba, ¿no? 70-80%, digamos que es como la velocidad crucero, o es lo que tienes que buscar si tienes una aspiración en una plaza unipersonal. Y en el ámbito plurinominal o pluripersonal, lo que se considera puede ser de un 25 un 30% de nivel de conocimiento como para saber en dónde tú puedes encasillar. Y ya las otras tipos de elecciones, estas mixtas que te hablaban, depende porque es un poco abstracto. En ocasiones lo que se plantea es una tesis, legitimar a un gobierno. Es bastante amplio, pero en todo caso esa podría ser la denominación que yo podría hacerte de lo que son o lo que es una campaña electoral. Correcto, don Osvaldo. Y en ese sentido quisiera consultarle a usted, estimado Jacobo. Como bien decía el doctor Osvaldo, don Osvaldo, él decía, por ejemplo, de que cada país tiene una realidad distinta, hay un sistema político diferente, o sea, cada quien decide ser, cada país tiene, por ejemplo, su sistema presidencialista, su sistema parlamentario, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, ¿cómo evalúa el diagnóstico en América Latina en general sobre el tema de los partidos políticos? Se ha hablado, por ejemplo, de que uno de los males de América Latina es este tema de los caudillismos, los populismos, el tema de que, por ejemplo, las vacas sagradas son los que a la final deciden quién va de candidato en ese sentido, lo cual de alguna manera impide estos denominados procesos de democracia interna que, si bien es cierto, están dentro de la ley, pero no se los ha llevado a la práctica o se los ha tenido una especie de, no quiero usar este término, pero una especie de manoseo en el sentido de que no se lo ha llevado a la totalidad. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto en ese sentido, estimado Jacobo? ¿Cómo evalúa usted esto que ha sido característico de América Latina y particularmente en el Ecuador? Bueno, muy buenas noches. Lamentablemente estoy teniendo problemas de conexión, espero que no se corte, pero bueno, ya ¿qué podemos hacer? Hasta en un supuesto hotel bien calificado, pues hay estos problemas. Y un gusto estar aquí con mis primos de Chimborazo y del Guayas, ¿no? Bueno, a ver, tu pregunta, yo creo que hay una historiografía y una ciencia política, hay una observación, hay una vivencia diaria nuestra que estamos aquí, que nos dice que
lo que llamamos aquí las democracias latinoamericanas, el sistema político, en fin. Ese mapa político, ese mapa institucional, ¿no? Diseñado en estos países, bueno, lo primero hay diferencias entre ellos, y ahora voy a matizar esto, pero es verdad que en general, en buena parte de ellos, algo falla. Es decir, yo me acuerdo siempre, hay una frase, ¿no?, de Alfred Kurzybski, algo así, es un polaco de estos húngaros que tiene apellidos raros, pero él era un geógrafo, él pues diseñaba mapas al fin y al cabo, ¿no? Y también luego era especialista en lenguaje y no sé qué historia. Y él estuvo en la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial recuerdan que era la guerra de trincheras, y él diseñó un mapa justamente pues para una de estas trincheras donde tenían que ir a batallar y no sé qué historia, y con su propio mapa se dio cuenta de que algo falló ahí, se cayó, y a él se le acuña la frase, lo del mapa no es el territorio, ¿no? ¿Por qué me he desviado a esto en un momento? Porque creo que algo así es lo que pasa en América Latina. Aparentemente tenemos democracias, tenemos partidos políticos, tenemos instituciones, separación de poderes, que vienen desde Montesquieu y la Revolución Liberal y el origen de la democracia y bla, bla, bla. Pero creo que estamos de acuerdo en que aquí ese mapa diseñado y que viene de otros orígenes y de otras latitudes, aplicado aquí, y ahí las razones podrán ser múltiples, creo que tiene varios problemas. Y por resumirlo mucho, pues creo que hay problemas culturales, de que no hay una cultura política de la democracia, entendida democracia como nos la diseñan en el mapa, ¿no? Es decir, democracia liberal, con instituciones liberales, separación de poderes y demás. Creo que no hay el vínculo, el apego con los partidos, porque entre otras cosas los partidos no son partidos, son vehículos electorales, empresas familiares, no sé, o franquicias como aquí, ¿no? Que uno hace un partido, es un Airbnb, ¿no? Hacen un partido y luego ya lo alquilan, ¿no? Es decir, no sé, a mí me fascina esto, pero los que estamos aquí sabemos que es verdad, ¿no? Ya por ahí se ofertan, ¿no? Partidos, candidaturas, en fin. Entonces, en resumen, la cultura, la historia es diferente, la génesis de las propias repúblicas, que de la noche a la mañana pasamos de un estado colonial, no sé qué más, a ser repúblicas, ¿no? Liberales y no sé qué historia. Creo que ahí hay unos cortocircuitos tremendos. La desigualdad, la exclusión que hay en América Latina, o sea, tú puedes tener un mapa muy igualitario de instituciones, de igualdad, de derechos, pero la realidad es la que hay, queridos colegas. Vean las cifras que tenemos hoy de desigualdad y pobreza. O sea, al final, ¿cómo va a funcionar bien un sistema democrático? Termino con esto para no echar rollo. Creo que hay excepciones, creo que hay países donde ese mapa funciona mejor, y yo me voy a quedar con el ejemplo Uruguay, porque no es casualidad que hablemos de democracia, hablemos de gestión del COVID, hablemos de estado del bienestar, hablemos de estabilidad, gobernabilidad, del parámetro que ustedes quieran, y esta es mi tesis, que todo va relacionado. Yo soy de los que cree que el desarrollo económico va relacionado con esto, con la institucionalidad. También creo que la gestión de una pandemia va relacionado con esto, y no se trata de que porque llega más vacunas o menos vacunas ya está, ¿verdad? Entonces creo que Uruguay y hasta Chile, con todos sus peros y problemas últimos, porque finalmente le ha dado una salida a la crisis también, ¿no? Creo que son ejemplos donde hay un mapa pues que calza mejor o que ha logrado mayor conexión y representación entre mandantes y ciudadanos. En el resto, pues bueno, no sé, no quiero decir que somos repúblicas fallidas y perdidas, pero creo que ese mapa que nos impusieron o que acogimos, me parece que hay que, no sé, no voy a decir corregirlo porque ya van a pensar, hay que hacer otra constitución, no, ya basta, ya creo que el problema ya va por otro lado, pero luego profundizamos esto, si quieren. Correcto, estimado Jacobo. Oiga, cuando usted se desconectó, un internauta le mandó un comentario, que es el abogado Néstor Toro, quien es un invitado de la casa. Para romper el hielo, yo le decía a los compas, le desean suerte con su movimiento MMB, que es el movimiento más vacunas, que no son más pensados, y que suerte con su campaña por la montañita. Es que como ahora hay antivacunas, pues yo creé el más vacunas, ¿no? Es un poco la reacción a esa revolución, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de eso. Eso es un buen partido. Va a ser exitoso.
Totalmente. Ahora, estimado Mauro, si bien es cierto, a lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido una serie de, como decía Agustín Cueva en esta famosa obra que a mí me gusta, que es Un Ecuador, nación en ciernes. Él decía, por ejemplo, hace 60 años de que el Ecuador es una economía de parches y retazos, y somos una economía prácticamente envejecida antes de desarrollarse. Y esto lo traigo a colación porque en el tema de nuestra cultura como tal, como decía Benjamín Carrón, que somos un pueblo dividido por nuestra propia cultura, esto ha trascendido en el tema de los partidos políticos. Y hoy en día se habla mucho de este fenómeno que carece de poca literatura, tú me corregirás ahí, pero es este tema de los partidos de alquiler. Y que creo que durante estos 40 años de vida democrática hemos visto esas famosas maquinarias o empresas electorales que decía Sartori en su obra Sistema de Partidos, de que se activan cada 4 años. Por ejemplo, en el año 92, Sixto Durán Ballén creó un partido precisamente para ir a la presidencia, para ganar la presidencia de la República. Y ahora, por ejemplo, en estos tiempos, Jorge Yunda, que es el caso en el tema de la alcaldía de Quito, con el cual corrió por Unión Ecuatoriana, que era del partido de Washington Pesantes, pero que ahora vemos que ya eso incluso ha trascendido en el tema de la inestabilidad política en el municipio de Quito, que eso ya es otro tema, pero quiero ir al tema de los partidos de alquiler. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué hemos llegado a tener esta cultura de que solamente cada 4 años se piensa nada más en el tema de las campañas y no, como decía, por ejemplo, como decía Pedro Donoso, que una campaña no tiene que ser 45 días, sino que tiene que ser continuamente para que tú puedas crear bases y puedas tener un proyecto político sólido? Buenas noches, estimado John, qué gusto compartir contigo y por supuesto con el gran Jacobo, con el gran Osvaldo, mi paisano. Un gusto y un honor poder intercambiar criterios esta noche. A ver, yo creo que, digamos, uno de los grandes problemas en el país es que a veces se asume que el concepto de democracia es un concepto unívoco y único y exclusivo. Y creo que la democracia debe ser entendida en un sentido muy, muy diverso. Creo que debemos salir primero de esa lógica que a veces se nos ha trasladado de que democracia únicamente es un conjunto de reglas y procedimientos, entendido como un mero acto formal de acudir a las urnas, de elegir representantes y delego ahí, entre comillas, la soberanía popular y allá, que las autoridades de elección popular hagan lo que les dé la gana. Y creo que eso, digamos, es uno de los primeros grandes problemas porque creo que democracia es mucho más que eso, o sea, es más que la mera formalidad de elegir representantes. Algo mencionaba el Jacobo de la desigualdad y me parece que en nuestro país y en América Latina no hemos tenido una democracia social. Probablemente hemos tenido democracia representativa en el sentido de que sí, cada cierto periodo de tiempo, cada ciertos años se eligen representantes, se van generando transiciones democráticas bajo un esquema estrictamente liberal. Pero en términos de una democracia social, de poder tener mayores oportunidades, de que se garanticen el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, muy, muy complicado, ¿no? Y hoy vivimos atravesados condiciones de desigualdad profunda que no son nuevos, y esto me parece que también termina por afectar, entre otras cuestiones más, al sistema de partidos. Un sistema de partidos que históricamente no ha sido institucionalizado. Ahí quiero citarle en cambio a Osvaldo, que alguna vez yo leí en Twitter que él decía, uno para entender la historia política del país y por qué somos como somos y por qué nuestra clase política es como es, tiene que leer la vida y la trayectoria de Velasco Ibarra. Y me acuerdo que hay un libro muy, muy interesante de Robert Norris, del Gran Ausente, que recoge sí, las cinco presidencias de... Bueno, es complementado el último periodo con Gonzalo Ortiz Crespo, me parece, porque sí, Gonzalo Ortiz Crespo falleció antes de que termine de publicar la obra. Pero sin duda creo que más allá de las críticas a favor o en contra que pueden existir de Velasco Ibarra, un legado negativo del velasquismo, creo yo, es la desinstitucionalización de los partidos porque se adoptó la práctica o la lógica de que es más importante el individuo, el actor como persona por encima de la acción colectiva, por encima de la estructura partidaria. Y me parece que ese es el fiel reflejo de lo que después se reprodujo con otras organizaciones políticas como el propio CFP, con Carlos Guevara Moreno, con don Asad Bucarán, lo que se reprodujo después con el Partido Roldosista Ecuatoriano, con la familia Bucarán, lo que se reprodujo con otras organizaciones políticas que existen hasta ahora. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas incluso de la propia Alianza País en su momento, lo digo con cierto sentido de autocrítica, ese hecho de tener, digamos, una conducción vertical también por parte, digamos, de Rafael Correa y de otras organizaciones políticas más. Entonces, creo que es un tema donde están atravesados no solo incentivos institucionales también,
o incentivos normativos que permiten la altísima proliferación de partidos o estas organizaciones de alquiler, sino que es un tema de cultura política. Es decir, muchos actores se sienten ungidos para tener ellos su propio partido, su propio movimiento político, porque se sienten predestinados para conducir la patria o predestinados para conducir su territorio, su ciudad, su provincia. Y si es que a esa mala cultura política, ausencia de democracia en términos de formación, tú le agregas incentivos institucionales, un Consejo Nacional Electoral que no sea capaz de verificar de manera efectiva, eficaz, cuándo en verdad se le debe o no otorgar una personería jurídica a una organización política, y le agregas incentivos normativos, que las barreras para obtener ese registro son muy bajos, son mínimos, o que la propia Constitución solo te exige el 1,5% de firmas de respaldo, sin duda alguna me parece que se va armando todo un cóctel o una bomba molotov que lo que termina por generar es que tengamos al día de hoy, creo que cerca de 300 organizaciones políticas, entre partidos nacionales, movimientos nacionales, regionales, provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Y digo, tal vez para las seccionales sí sea importante tener movimientos locales, para las seccionales, porque hay otras lógicas, y ahí Osvaldo, Jacobo, que son los expertos en el tema de consultoría política, de comunicación política, me corregirán, pero creo yo modestamente que tal vez para las seccionales sí son valiosos los movimientos intermedios, territoriales, pero no para que postulen candidatos a la asamblea, por ejemplo, porque la legislatura en nuestro país es una legislatura que, valga la redundancia, legisla y fiscaliza todos los actos de la República. No tenemos un sistema federal. ¿Y cómo es posible que un legislador auspiciado por un movimiento provincial o regional, ese voto condicione todas las decisiones de un órgano de 137 y que condicione ciertas decisiones políticas que implican a toda la República, pues no solo a su territorio, y que tiene que ir a legislar bajo una lógica del cuerpo de la nación? Entonces creo que hay varios aspectos, creo que el problema es estructural, cierro ahí sí, para no hablar más. Resumiendo, es un tema de cultura política, de incentivos institucionales, de legislación, de incentivos normativos y de desigualdad económica y social también, que hacen que tengamos esta atomización y que tengamos partidos de alquiler, donde el ejemplo más reciente me parece que es Jorge Yunda. Creo que él es el vivo y el más explícito caso de la tragedia del sistema de partidos en este país. No tengo quien me auspicie, te alquilo la organización política, sabrá Dios y el diablo cómo transaron, cómo acordaron, porque digo, que a ti te presten la organización política sin nunca haber militado en esa, para que puedas postular para la alcaldía de Quito, digo, algo más tiene que haber ahí por debajo, y después tenemos lo que hemos visto. No tiene capital político, no tiene capital social, no tiene cuadros con quienes llegar a administrar esa municipalidad, no tiene concejales y se cae, ya sea por sus errores o ya sea porque adolece de músculo político, de una estructura que lo sostenga. Correcto, estimado Mauro. Y ahora quiero entrar a un tema de coyuntura internacional que me parece necesario traerlo a colación. Y voy con usted, estimado Osvaldo. Henry Cucalón, ex asambleísta del PSC, hace tiempo mencionó una frase muy interesante que me parece válida traerla a colación. Era sobre este tema de los candidatos, que eran los 18 candidatos que habían salido en las elecciones del Perú. Él decía, Perú vive un serio problema de gobernanza y polarización que pone a prueba la fortaleza institucional, talante democrático de su pueblo y saber reconocerse en las diferencias. Dicen que los que salen candidatos de la nada, cuando salieron donde nadie mira, una pobreza extrema rural. Se podría decir que en los casos de Ecuador y Perú padecen de estas mismas desigualdades, que era lo que decía Jacobo, una cultura política en detrimento, carente de una, de una educación, en este caso, de una educación política, carente de, por ejemplo, de una falta de atención en ciertos sectores aledaños donde no llega, por ejemplo, la acción del Estado en determinados agujeros de la pobreza, entre otras cosas. ¿Cómo usted mira el tema de Ecuador y Perú en ese sentido? ¿Creen que de alguna manera este ha sido uno de los males en América Latina en el sentido de que, por ejemplo, solamente se piensa en un grupo reducido y no ampliar todo para que de alguna manera se garantice esta especie de que el Estado ha sido creado para lo cual fue creado, que es este tema de ser un agente regulador del bien común? ¿Qué opina usted al respecto en ese sentido? A ver,
Hay mucho de todo. De lo que decía Mauro, bueno, digamos que yo no soy tan despegado a estos liderazgos fuertes que terminan administrando países, administrando generaciones inclusive, ¿no? De hecho, el autor más grande de las letras hispanas en materia de ciencias sociales, que de hecho solo hay dos autores hispanoparlantes en el índice de las ciencias sociales anglosajonas. Es impresionante, que son Ortega y Gasset de español y Ernesto Laclau argentino. Y de este autor, que se llama Ernesto Laclau, hay una obra extraordinaria, que es media densona, pero hay que leerla, que se llama La razón populista. Básicamente, te diría, una de las 300.000 interpretaciones que hay de la obra de Laclau, de millones, de miles probablemente, o millones quizás de tesis doctorales basados y de pregrado en su obra. Básicamente lo que plantea Laclau es una reivindicación del populismo o de este tipo de liderazgos basado en el ejercicio o la ejecución o el vehículo que tienen, digamos, los sectores desposeídos para poder administrar o llegar al poder, desafiando en este caso a la élite dominante. Y si ya hablamos de élites, habría que ir a Mitchell, a Mosca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que ese problema estructural digamos, de redistribución o de pobreza que tienen los países de América Latina, para mí tiene dos cosas muy puntuales. Primero, el origen de América Latina. Pues, ¿no? América Latina es digamos, un proyecto fallido de una gran nación que no parte ese gran problema ni siquiera en el continente, sino en España. Siempre escucho hablar contra Bolívar, a favor de Bolívar, pero jamás escucho que nadie, especialmente en España, bueno, el país de Jacobo, nadie habla, para mí, del gran causante y destructor de la hispanidad universal que es Fernando VII. O sea, realmente, yo, por ejemplo, Bolívar nunca fue antihispanista, eso es mentira. Lo que éramos, y yo también lo soy, éramos antiborbones, ¿no? Una casa nefasta para la hispanidad y especialmente para España. Porque al desconocer a este señor, y lamentablemente quiero el origen para entender el presente, al desconocer a este señor Cádiz y al fusilar a los generales que pelearon por él contra Napoleón, finalmente queda descabezada toda la estructura, todo el pensamiento, que es parecido a lo que le pasó a Francia en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa descabeza a toda la humanidad y entre los que descabezaron fueron a los navegantes. Finalmente eso le costó las colonias, digamos, Luisiana y todo lo que tenía Francia, mucho más allá del continente. ¿Por qué te digo esto? Porque esa fragmentación, finalmente, una vez que vienen las independencias, el estúpido Fernando VII prefiere ser preso en España que rey en América, a diferencia del brillante rey de Portugal, que se declara emperador en Brasil. Eso es el primer paso para entender lo que está sucediendo. Es decir, si tú ves el contexto de las naciones hoy, las naciones hemisféricas o continentales son las naciones que tienen éxito. Los Estados Unidos de Norteamérica es la América anglosajona que no se fragmentó. Brasil es la América portuguesa, la América lusa que no se fragmentó. Y nosotros fuimos un proyecto, digamos, que terminó fragmentándose en múltiples paisitos. Ese creo que es el origen, porque al no tener hegemonía, al no tener poder, este proyecto de nación, que finalmente efectivamente lo planteaba Bolívar, Miranda, O'Higgins, San Martín, etcétera, no tuvo eco, digamos, en las élites, o ellos no tuvieron capacidad de las élites. Es decir, cada oligarquía con su puerto pensaba en su cadena de distribución y no le importaba el proyecto de nación. Pasó con Rivadavia en Argentina, con... Don Osvaldo, disculpe. En ese sentido, usted dice que entonces América Latina carece de una integración regional en ese sentido. Hola, ¿me escuchas? Sí, yo sí lo escucho. ¿Usted me oye? Yo veo mi imagen congelada, pero bueno, en todo caso, sí, efectivamente, al ser producto de una nación o de un proyecto fallido, donde finalmente triunfaron las oligarquías de cada puerto, es decir, Guayaquil tenía la suya que quería fundar un país, Valparaíso tenía la suya, Buenos Aires la suya, etcétera, etcétera, etcétera. En Acapulco hubo una que no lo logró en México. Finalmente esa fragmentación hizo que tengamos una serie de países que nunca se consolidaron sus instituciones. Ahí viene conectado al presente. Caso ecuatoriano. Ecuador, bueno, esto es un poco en materia de relaciones internacionales, quizás suene un poco fuerte, pero existe lo que se llama la categoría de países que son estados tapones. Uruguay es un estado tapón. ¿Qué es un estado tapón? Un estado que se crea para efectos de que dos grandes potencias no se peleen. Ejemplo, Uruguay para que Brasil y Argentina no se peleen, y Ecuador era algo parecido para que el Perú y Colombia no se peleen. En todo caso, esto finalmente, llegando ya al tiempo contemporáneo, surge de una serie de factores que finalmente estas instituciones, al ser permanentemente cambiadas, endebles, refundaciones del Estado, constitución tras constitución, nunca se pudo construir institucionalidad, y acuérdate tú los famosos por esta única vez.
lo cual también podría yo conversar con Mauro. Bueno, yo no creo que sea un problema cuantitativo de la cantidad de partidos que podamos tener, yo creo que es más un problema cualitativo. El tipo de liderazgos o cuadros, y ahí viene un poco que sí creo que deben de ser funcionales a un liderazgo fuerte en función de si existe un proyecto nacional o popular, que han existido en la región, como Perón lo hizo en su momento, por lo menos los dos primeros peronismos, o como lo hizo Getúlio Vargas en Brasil, o lo intentó hacer allá La Torre en el Perú. Entonces, esta serie de proyectos nacionales generalmente requieren de cuadros que es de lo que carecen tanto los liderazgos populistas, como algunos llaman, como los liderazgos de partidos. Efectivamente, no hay un sistema de partidos, no existe un sistema de partidos, y al no haber un sistema de partidos y al estar satanizada ya esto más contemporáneo y más moderno, la actividad política, es un poco complicado que se logre consolidar esta participación, especialmente en países como los nuestros, como Perú y Ecuador, que tienen prácticamente la misma historia de 1800, digamos, desde la llegada de los españoles hasta la independencia. Tomemos en cuenta que la independencia del Perú no era la independencia del Perú, era la independencia de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, y finalmente era la misma causa. Correcto, don Osvaldo. Y en ese sentido, en el plano latinoamericano, estimado Jacobo, ¿cómo usted ve hacia dónde gira el péndulo ideológico en América Latina? Entendiendo que este año 2021, pese al tema de la pandemia, es prácticamente un año electoral, en el sentido de que, por ejemplo, va a haber una especie de reconfiguración del tablero político regional, no solamente ahora, sino también el próximo año y también para el 2023. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido, hablando en términos de ideologías políticas o proyectos en la región? Pues yo me uniría aquí con lo que decía Osvaldo. Es que, claro, péndulo ideológico. Creo que estamos de acuerdo que aquí hablar de izquierda o derecha, por toda la serie de factores históricos, culturales, institucionales y demás, que también Mauro ha señalado, hablar de izquierda a derecha, me parece que estamos de acuerdo que nos está explicando muy poco. Buscar otro tipo de etiquetas podría ser para hablar de un péndulo, por ejemplo, bolivarianismo y la reacción al bolivarianismo, podría ser. Si partimos de ahí, creo que estaríamos avalando la perspectiva histórica que dice Osvaldo, de que el problema viene en la fundación, en el origen, en cómo esa circunstancia histórica, esos actores involucrados y la implantación de un mapa que no es acorde al territorio y no se apropia de ello los propios actores, pues lo que te genera a día de hoy es que si hubiera un péndulo, que también es discutible, el péndulo no es izquierda o derecha o un poquito más neoliberal, un poquito menos. El péndulo es los proyectos, y aquí yo en esto le reconozco al eje bolivariano, sobre todo a Chávez, ¿no? Yo creo que sí fue uno de los que marcó identidad en el sentido que decía Osvaldo, de ese rumbo, de quiénes somos, de esos países, de esos pedacitos que los padres fundadores veían o querían ver unidos en un solo cuerpo. Creo que Chávez y el proyecto bolivariano era recuperar eso, ¿no? En cierta forma, o construirlo, que no sé si es recuperar o construir. Entonces, en ese sentido, podemos... Ajá. Entonces, en ese sentido, usted dice de que en vez de ideologías políticas habría que hablar, no me gustaría usar este término, pero se estaría hablando de maniqueísmos, en el sentido de que me cae bien este líder político o me cae mal. O sea, ¿usted cree que en torno a eso ha girado el debate político en los últimos años? No, a ver, yo sí creo que hay ideología. Creo que hay ideologías, pero lo que creo es que si estamos partiendo de que el mapa creado no refleja el territorio, de que hay partidos que aparentan ser partidos pero no son partidos, de que hay instituciones que se rigen bajo Montesquieu y la separación de poderes, aquí somos muy innovadores, tenemos hasta 5 poderes, pero da igual, porque al final el quinto y el cuarto depende del mismo. Me explico, o sea, lo que quiero decir es, claro que hay ideología, no creo que seamos seres marcianos, extraterrestres, que no comprendemos, ¿no?, los conceptos de la ideología, lo definas como quieras definir ideología. No digo que has dicho esto, por Dios, yo, ni mucho menos, pero me refiero a que no creo que sea tan simple como encajonarnos en izquierda o derecha, que es cuando se habla de esto del péndulo, o de más liberal o menos neoliberal. Lo que creo que hay no es tanto un péndulo, es una cosa mezclada, que a veces sale a la superficie, a veces se apaga, son cosas mixtas.
el gobierno de Lasso no creo que vaya a ser neoliberal, fíjense lo que les digo. Y puede ser que en la identidad de Creo, la identidad de Lasso, de la Fundación Libre y de no sé qué más, sean neoliberales. Pero como aquí el contexto y la coyuntura nos devora siempre, yo estoy seguro que si quieren sobrevivir estos 4 años no pueden ser neoliberales. ¿Qué quiero decir yo? Que al final, si es que hablamos de péndulo, de cosas más sólidas, yo sí reconozco en Chávez, en el eje bolivariano, en el bolivarianismo, que podemos llamarlo como ideología o perspectiva de integración, ahí sí creo que hay polos en América Latina diferentes y que tal vez no está muerto, no lo sé, si murió eso con Chávez o no, o se está reagrupando en torno a el peronismo como identidad fuerte, ¿no? Que podemos hablar cómo eso pues, se relaciona también con el bolivarianismo en la última época, AMLO, que viene del viejo PRI, también, o sea, todas estas identidades y regímenes o liderazgos populistas que decía Osvaldo, más o menos también comparten esa visión. Entonces, populismo, bolivarianismo y otra serie de cosas es ideología. Yo a lo que voy es que sí hay ideología, pero es difícil hablar de un péndulo por esta fragilidad y estos problemas que señalaban los colegas, porque aquí tienes 4 años de uno, Paraguay, con Lugo, ¿no? Es decir, fueron 4 años de... No me acuerdo cuánto fue de Lugo, porque luego además le dieron ese golpe parlamentario, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué está consolidado para hablar de péndulo? ¿Izquierda y derecha? Tengo muchas dudas. ¿Populismo, antipopulismo? Bueno, ha sido una variable, ¿no? Que ha determinado ahí ciertas cosas. ¿Bolivarianismo, antibolivarianismo? Puede ser. Y esa disputa sigue ahí. Se decía que ya se había acabado, ¿no? La izquierda, el socialismo siglo XXI, que a mí esa etiqueta me queda corta para describir lo que pasó aquí, pero lo cierto es que esa identidad bolivariana, con cierta visión común en ciertos países, partidos y liderazgos, creo que está ahí. Y hay países como México, Argentina y otro más por ahí, y veamos qué pasa en Chile a futuro y otra serie de cosas. Castillo en Perú, aunque venga de otro proceso, podemos decir que encarnan lo que dice Osvaldo y termino. Hasta que siga habiendo la pobreza, la exclusión, la desigualdad, hasta que siga habiendo este régimen oligárquico, concentrador y excluyente, hasta que siga habiendo crisis políticas institucionales, seguirá habiendo la razón populista, seguirá habiendo Castillos, AMLOs, Correas, Chávez y Morales. O sea, al final creo que es como dice Osvaldo, es un poco el reclamo de, bueno, nos imponen un sistema que no funciona y es excluyente, pues por aquí va. Sea con el líder, sea con esto, sea con lo otro, no, creo que son reacciones al final a cosas que no funcionan, así que creo que no te he dicho nada al final, pero bueno, como somos politólogos, pues venimos aquí a complejizar las cosas y no servimos para nada al final, o sea que está bien. Claro, al final, cada quien saca sus propias conclusiones, que eso es lo que siempre digo. Mauro, a ver, hasta ahora hemos abordado todo este tema de las culturas, las desigualdades en ese sentido y el problema que tienen las democracias latinoamericanas y particularmente nosotros como Ecuador. Y un comentario que te quiero hacer y que te lo quiero trasladar y también a la audiencia es este tema de que, por ejemplo, sí me he dado cuenta de que aquí no se han abordado los temas prioritarios de fondo, porque como yo decía la otra vez en un comentario, aquí solamente hay políticas coyunturales cuando deberían haber políticas de Estado. Lastimosamente cada 4 años se tira al tacho de la basura, qué sé yo, un proyecto de ley por este tema que yo le decía a Jacob, o sea, porque me cae mal, entonces tenemos que eliminar esta ley, tenemos que eliminar esta institución, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha impedido de que podamos desarrollarnos como país en ese sentido, en el sentido de que, por ejemplo, yo decía 3 cosas en el sentido de que falta una reconciliación nacional, falta el tema de la reactivación económica y el tema de la salud. Entonces, te quisiera preguntar a ti, estimado Mauro, ¿tú cómo ves el tema de la coyuntura en estos momentos de cara a la pandemia y más que nada en el tema de la institucionalidad? ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? ¿Cuál es el diagnóstico que tú realizas en ese sentido en el ámbito ecuatoriano? No quisiera quedarme con la pica de no mencionar algo que Osvaldo decía con mucho acierto y él que conoce full de historia, ¿no? Creo que él escarbó mucho más en las raíces probablemente de nuestros conflictos y de nuestros problemas políticos, ¿no? Y hablaba de
de esa construcción fallida del Estado-Nación, ¿no? Y claro, cuando uno revisa incluso los orígenes de nuestra república, o sea, allá en 1830, uno evidencia que desde el primer día hubo conflictos entre nuestras élites, entre las élites costeñas y las élites serranas, la oligarquía terrateniente de la sierra versus esa burguesía comercial, y después con el avance del sistema capitalista en el mundo, y cuando Ecuador tenía que insertarse en el sistema capitalista, la élite costeña quería de alguna manera ya insertarse, modernizar un poco la economía, y la oligarquía terrateniente serrana quería que poco más sigamos en un sistema feudal, sin derechos, de nada, explotación a los indígenas, en fin. Entonces, claro, y eso, si tú lo trasladas desde los orígenes, desde los albores de nuestra república, hacia, digamos, ya desde el retorno a la democracia, desde el año 79 para acá, o sea, vos encuentras que un montón de esas disputas entre las élites se siguen reproduciendo, o sea, increíblemente, 200 años después, siguen existiendo las mismas disputas, o sea, basta solo hacer un poco de memoria, y ya que últimamente andan con una maquinaria mediática incesante para lavarle la cara a Mawad, solo basta recordar la disputa entre las élites económicas del sistema financiero serrano en la época de Mawad, porque se decía que él poco más gobernaba para el Banco del Pichinchi, para Fidel Egas, versus, digamos, las élites financieras costeñas y la marcha de los Crespones Negros y lo de Fernando Aspiazu y la quiebra del Banco del Progreso, la incidencia de los socialcristianos de Febres Cordero, o sea, disputas entre las élites. Finalmente, creo que en esta última elección, al único consenso real que llegaron las élites es que no podía ganar el candidato de Correa, y ahí sí, digamos, impulsaron o construyeron toda su maquinaria más allá de sus disputas económicas, de sus intereses particulares, pero creo que fue el gran consenso al que finalmente llegaron. Pero en términos de construcción de proyecto de Estado-Nación, que seamos capaces de plasmarnos esa comunidad imaginaria, de decir, hacia allá vamos, esos son los objetivos comunes, mira, más allá de las diferencias, pero estos son los mínimos que vamos a respetar y a los que vamos a apuntar para construir ese proyecto de Estado-Nación. Sin duda alguna, creo que no ha existido, no existe hasta ahora, lamentablemente, y ahí sí le ato con algo que también mencionaba Jacobo. Mientras exista desigualdad, ese será un estímulo permanente para que existan más partidos y movimientos políticos. ¿Por qué? Porque si el pueblo llano, el pueblo de a pie, observa que sus élites políticas tradicionales no han sido capaces de resolverles los problemas, de mejorarle la calidad de vida, después de haber depositado la confianza en ellos, y en vez de mejorar sus condiciones, se siguen empeorando, se siguen precarizando, pauperizando, es obvio que cada uno va a sentir, y ahí sí corríjanme, y Osvaldo sobre todo me va a caer encima si es que me equivoco, pero creo que Perón decía en Argentina que cada militante siente que lleva el bastón de comandante en la mochila, pues, o sea, ahí sí cada uno va a decir, no, pues yo tengo que tener mi propio movimiento, tengo que tener mi propia organización política, porque esas élites han sido incapaces de hacer lo que les hemos pedido, de interpretar nuestras demandas, nuestras expectativas. Entonces, me parece que esto sin duda son elementos importantes, y ahí sí, respondiendo a lo que tú me planteabas, la coyuntura de la política aquí actual, creo que, digamos, lo urgente, que era el plan de vacunación, me parece que el régimen lo ha hecho bastante bien, digo eso, yo personalmente debo reconocerlo, hay que felicitar, hay que aplaudir. Creo que aún no se toman, eso sí, políticas de fondo, decisiones reales en términos de gestión del poder, en términos de administrar el Estado. Por ejemplo, algo que siempre ha sido una de las banderas de partidos de centro derecha y de derecha en este país, y en particular, por ejemplo, de Creo, ellos siempre en sus programas de gobierno han dicho o han estado en contra, por ejemplo, de la carga impositiva en tema de impuestos. Y uno presumía que de entrada, y me parece que algo sondearon o tantearon, no sé si ahí pecó el ministro de Economía y Finanzas o solo fue un intento, hay un ejercicio para ver cómo reaccionaba la gente cuando lanzó algunos elementos de una probable reforma tributaria, pero, por ejemplo, en política fiscal, temas de fondo, todavía el gobierno no ha planteado qué mismo lo va a hacer, no se ha resistido a enviar su iniciativa legislativa al Parlamento, porque en esto tiene iniciativa restringida, exclusiva el presidente de la República. Creo que hay un vaciamiento de la política también. Bajo esta lógica, yo sí creo que esto es una práctica neoliberal en términos de ¿qué? De que se apela mucho al consenso absoluto, a la unanimidad. ¿Para qué? Para tratar de disuadir los conflictos y de poco más hacernos creer
que hay un consenso, que hay homogeneidad de pensamiento, y bajo esa lógica tratar de propiciar inmovilidad social. Entonces, claro, ahí un poco creo que aparecen estas prácticas. Yo no cuestiono el uso de las nuevas tecnologías, sino la forma en cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Mauro, Entonces, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, en ese sentido, ¿tú crees que nos han llevado a debates, que era lo que decía Roldós hace 40 años, de este tema de los radicales en los extremos, donde, por ejemplo, te planteaban o estás a favor de una cosa o de la otra? En este caso, o sea, lo que se ha escuchado mucho en estos tiempos es o estás a favor del Estado o estás con el mercado. O sea, yo creo que en estos tiempos, al menos en el siglo XXI, lo que no se trata de comprender todavía es que el Estado, el mercado y la sociedad civil tienen un rol importante como tal en el desarrollo económico de los pueblos. Y esto está incluso en los países más desarrollados del mundo, incluso en algunos países de América Latina, como por ejemplo Uruguay, que es el más equitativo, Bolivia, que tiene algunos resultados interesantes, Costa Rica, por ejemplo, entre otros. Entonces, ¿cómo tú lo ves en ese sentido? Yo, respecto de lo que tú dices de, digamos, del sometimiento probablemente del Estado al mercado, de la sociedad al mercado, yo recuerdo una frase que dice este filósofo argentino, perdón si no lo pronuncio bien, Darío Streijagber, creo que es. Él dice, la política no puede estar al servicio de la economía tiene que estar al servicio de la política. Y ahí quiero anclarle con algo que sucedió en Europa. O sea, el estado de bienestar, entre otras cosas, fue resultado de que varios de los países europeos tenían miedo o susto al auge del cuco del comunismo, pues porque decían, oye, si es que no cedemos como élites económicas, si no hacemos ciertas concesiones, si no nos damos cuenta que la construcción de un proyecto de Estado-Nación tiene que incorporar a la mayor cantidad de actores, a pesar de que no ganemos en la cantidad como queremos seguir ganando, esto se nos va a desbordar y esto va a explotar. Y acá me parece que no existe ese consenso, no existe esa visión, y aterrizándolo en la coyuntura, creo que sí hay un vaciamiento de la política en términos de que, reitero, te quieren inmovilizar cuando te dicen, no, es que el consenso es lo mejor. Usted protesta en contra de algo, entonces no es que usted está haciendo oposición democrática. Usted está desestabilizando, usted lo que quiere es que le vaya mal al gobierno. O sea, se anida al conflicto bajo una lógica de que el que está en contra de algo, legítimamente, democráticamente, no es bajo ese sentido, sino que está propiciando un conflicto en el sentido de que tú quieres desestabilizar, de que tú quieres propiciar la violencia, y me parece que eso también es peligroso en términos democráticos. Pero en algún momento tendrán que tomar decisiones políticas de fondo, y creo que ahí sí vamos a tener el retorno de lo político de verdad, o sea, de la política de verdad, que se empiece a discutir los temas verdaderamente importantes y que la gente realmente espera. Reitero, más allá de que hasta el momento lo urgente que era el plan de vacunación, me parece que ha sido bastante exitoso, y perdón si ahí le ato con algo más, pero creo que puede ser el enganche incluso para el régimen de lo que tanto se ha venido hablando durante las últimas semanas, ¿no? Esta posibilidad de una consulta popular, reforma constitucional, que yo creo que por debajo más bien lo que opera ahí o lo que subyace son otras cuestiones. El discurso que seduce y que engancha mucho a la gente es estar en contra de los asambleístas, bajemos sueldos, reduzcamos el número de parlamentarios, pero por debajo probablemente quieran meter otras cuestiones que en verdad son las importantes para el gobierno y para quienes podrían impulsar este tipo de cambios. Correcto. Don Osvaldo, ahora quiero entrar al tema de la comunicación política y luego lo voy a atar a este tema de la libertad de expresión, pero quiero empezar por lo primero. Yo leí hace tiempo, bueno, este año recién salió un libro que se llama La comunicación política en tiempos de emergencia, que lo publicó Congope, que abarca varios autores, como por ejemplo Silvio Weisbord, Carolina Ávila, Tatiana Larrea, entre otros. Y si bien es cierto, el concepto de la comunicación política no posee una definición concreta o conclusiva en este sentido, pero sí me queda esta sensación de que, por ejemplo, es un proceso de conversación entre gobierno y ciudadanos, y más que nada que la razón de ser o lo que buscaría como tal la comunicación política es reducir estas brechas entre el gobierno y la ciudadanía, en el sentido de que, por ejemplo, el ciudadano de ahora es más proactivo, es más contemporáneo, genera mayor crítica, está al tanto de lo que ocurre en el ámbito cotidiano, al menos hablando en términos globales, diferenciándonos del contexto latinoamericano, donde todavía hay estos lugares de pobreza. Le pregunto a usted, estimado Osvaldo, ¿cuáles son los retos de la comunicación política en el siglo XXI?
hablando también y refiriéndome a la opinión pública y al tema de las encuestas, que a veces se torna un poquito complejo en el sentido de que, por ejemplo, a veces se generan los fake news, la desinformación, etcétera, etcétera, y en el ámbito tecnológico. Entonces, ¿cuáles son los retos de la comunicación política en el siglo XXI, estimado Osvaldo? Dale, a ver, solo una puntualización que es que la historia en el Ecuador es tan especial, ¿no? Claro, la historia la escriben los vencedores, pero yo sí quisiera que hubiera así como hay 8 colegios de abogados, debería haber unas 4 academias de historia, ¿no? Te digo porque, por ejemplo, y ojo, yo como soy colombeño, no quiero tener problemas con mi paisano, que es citadino, él es de la zona urbana, yo soy del área rural de Chimborazo, yo estoy a 3.400 metros de donde yo vivo, bueno, donde casi vivo, y déjame decirte que el acta fundacional de la patria, o digamos la autonomía ya total, no fue en 1830, digamos, en Riobamba, ¿no? Eso lo que fue un acto extraordinario, por supuesto, en el actual Colegio Maldonado, en Riobamba, en septiembre de 1830, pero si tú lees la Constitución y ves el escudo, acuérdate que dice el Ecuador en Colombia, es más, en ese momento no estaba, todavía estábamos como, después vemos con Pasto, luego vemos con Buenaventura, no estaba claro el tema. Usábamos el peso colombiano incluso en aquella época. Exacto, la verdadera, bueno, seguimos usando el peso ecuatoriano, digamos, hasta que el gran constructor, creo yo, institucional del país, que por Médico y Lojano lo ningunean, que fue Isidro Ayora, pues, ¿no? Posteriormente, cuando crea el Banco Central y las instituciones, Contraloría, Seguridad Social, etcétera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que Ecuador como tal arranca en 1835, digamos, la verdadera ya independencia es en Ambato, en 1835. Es más, debería ser la fecha verdadera de fundación del Ecuador, pero tú sabes que hay una rivalidad. No diga eso porque le van a quemar allá en Riobamba. No diga eso. Es un tema interesante, ¿no? Bueno, todos mis tíos eran del Maldonado, así que ahí tenemos un grupito que me puede defender. Mi papá era del San Felipe, pero en todo caso es un tema muy interesante porque ese es el punto de inflexión, digamos, fundacional de la nación, ¿no? Entonces, eso en principio. Mira, la comunicación política como tal es medio complicado de entender, primero porque, como te decía, para empezar son temas que ven las facultades de comunicación, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces hay elementos, sin duda, factores, la semiótica. Yo recuerdo que tenía de docente un señor que se llama Eliseo Verón, uno de los semiólogos, le dicen el Chomsky hispano. Él fue mi profesor, digamos, fui su discípulo. Y esto de la comunicación política es muy difícil de entenderla, por ejemplo, porque viene un poco el tema del marketing político, por ejemplo. ¿Qué es el marketing? Pues el marketing político como tal no existe, fue una invención yanqui porque propaganda, que realmente era el verdadero término, sonaba muy nazi. Acuérdate que los norteamericanos se quedan fascinados todos se quedaron fascinados con los nazis. Realmente los que mataron en Nuremberg fueron a los matarifes, pero los que inventaron las bombas de destrucción masiva, digamos, los que inventaron las armas, los aviones, los hornos que quemaban digamos, fueron los científicos, que finalmente todo el mundo se los repartió. Unos se fueron a Estados Unidos y fundaron la NASA, Perón se llevó a algunos y quedaron el Pulqui, Rusia, China, realmente los genios alemanes hacen eso. Y eso, el mundo, la comunicación no estuvo al margen, y los gringos, fascinados con Goebbels, como propaganda sonaba muy nazi, se inventaron el marketing político. Ahora, Goebbels no inventa tampoco, digamos, la comunicación política, ¿no? Esto viene de propagatio. Realmente los verdaderos inventores de la comunicación política o de la propaganda fue la Iglesia Católica. Propaganda viene de propagatio, de propagación de la fe. Ahí es donde inicia finalmente los romanos, la Iglesia es donde empieza la comunicación como tal. Ahora, oiga, yo quiero hacerle un pequeño comentario, me hizo acuerdo porque justo durante esta época de la Edad Media, de hecho la iglesia que tenía una poderosa influencia en aquella época, usaba estos famosos cristales en las iglesias y dice la leyenda de que eso generaba una reacción tal a la persona que lo veía, es como que de alguna manera lo atraía para que ello como que se convierta y de alguna manera pueda, como usted dice, ¿no? O sea, generar esa especie de trueque o de negocio, etcétera, etcétera. Eso todo va conectado con lo que dice Mauro y lo que dice Jacobo, que es el sentido un poquito de la simbología, los símbolos, digamos, toda construcción de Estado-nación, como planteaba Mauro, requiere sus mitos, por supuesto que sí, requiere su mitología, requiere sus símbolos, requiere incluso a su religión. Mira, algo que le cuesta un poco a los europeos, bueno, Jacobo ya no es europeo, es Manaba, pues no, pero a la gran mayoría de pensadores, yo, pues bueno, no te voy a decir que soy amigo íntimo de Monedero, lo conozco, y siempre alguna vez me dijo que cuestionaba el tema de los
hombres progresistas sudamericanos que son pro aborto. Correa es antiaborto, Evo es antiaborto, Castillo es antiaborto, yo soy antiaborto y no me quiero comparar con ellos porque no soy militante de nada. Pero lo que te quiero decir es que América Latina no solo es un crisol de razas. Y eso es lo que le pasa a los europeos, a los académicos gringos, que no nos entienden, no entienden cómo puede haber una concepción de un tipo liberal en lo económico, pero conservador en otros factores. Y ahí viene Jorge Abelardo Ramos, tú que estudiaste estudios latinoamericanos, Jacobo, seguramente lo ubicas, argentino. Jorge Abelardo Ramos hablaba del catolicismo como una coraza de protección cultural ante la contaminación cultural anglosajona. Él nos decía que el catolicismo para los latinos es como el islam para los árabes, nos protege la contaminación cultural anglo, ¿no? Entonces te pongo estos ejemplos porque la comunicación política ya el presente termina teniendo una serie de interpretaciones y al menos en mi caso hay dos vías. Una que es la de campaña, que ya te puedo hablar ya no de filosofía, ni de historia, ni de temas semióticos abstractos, sino ya de la realidad, que creo que los tiempos son tan reducidos y hay que tener mucho carácter como para dejar que la gente no piense mucho y solo haga. Y tienes la parte un poco de la comunicación ya en el gobierno, donde tienes la oportunidad un poco de ajustar la tuerca, de hacer ciertos experimentos, pero al final del camino, todo lo que genera elementos e insumos en la comunicación política terminan siendo actos políticos. Eso creo que es sumamente importante. Te pongo un ejemplo, el tema de la vacunación. Yo escuché una entrevista a Jacobo, de hecho me la mandó un cliente para que la escuche, como que no lo conocía a Jacobo, pues no, una que diste creo que con Jairala, y me pareció muy interesante ese planteamiento de que la comunicación no empieza ni termina en la vacunación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. El problema desde mi punto de vista es la difusión, ni siquiera la comunicación. Ellos están, estás preguntando por comunicación política, te hablo de comunicación de gobierno en tiempo real, ellos están prescindiendo de herramientas que son fundamentales. Que básicamente son las cadenas nacionales. Para mí, claro, hubo una exageración, Ecuador llegó a ser el país que con el número de horas per cápita más alto del mundo en cadenas nacionales, compitiendo con Venezuela o con Corea del Norte, todo lo que tú quieras. Y de hecho Moreno usó más, y más gas lacrimógeno del que se usó en los últimos 20 años en este país. Pero si tú te pones a analizar, están prescindiendo de herramientas fundamentales como la cadena nacional. No es que esté mal el TikTok, yo no tengo pito con el TikTok o problema con el TikTok. Mi problema es que sea la única vía de comunicación. Porque por decirte, con el tema de las cárceles, Lazo le cometen el error por cumplir básicamente un compromiso social. El hijo de un amigo fue al palacio para hacer el videíto, lo suben en un mal momento y no sé quién fue el que le sugirió, fue idea de él, el hombre va directamente a la Tacunga a afrontar a la situación. No sé mal timing político. ¿Perdón? Mal timing político, como se dice popularmente. Video, pero luego me parece que tuvieron más que responder a esa estupidez, lo revierten, el hombre asistiendo personalmente a la Tacunga. Le faltaba nomás el casco, no ya hubiera sido un exagerado, pero se veía hasta en su rostro la tragedia, el tipo estaba personado. Pero si tú te pones a analizar, 54% de la población tiene acceso a Internet y de ese 54%, el 80% está entre Guayaquil, en las metrópolis, Guayaquil, Quito, Cuenca. Entonces hay otras herramientas de comunicación, ¿sí?, que no se están utilizando, que deberían. En un tema como lo de las cárceles, que es un tema de Estado, yo creo que el presidente debió hacer uso de esa herramienta. Entonces son cosas que la gente no dice. Lo que planteaba también hace un momento Mauro o Jacobo, lo de las élites, y eso lo dije recién en otro espacio, es una gran mentira de este país que son los sectores populares los que más se benefician. Solo entre el feriado bancario, el salvataje bancario y la sucretización de la deuda externa, casualmente los dos gobiernos de la democracia popular, que hoy también están gobernando en parte o indirectamente, solo entre esos dos hechos, tú transformándolo a dólares de la fecha, no voy a extenderme, pero te diría que entre los dos hechos, entre sucretización de la deuda, 3.500 millones de dólares del año 86, del año 83, y salvataje bancario, 7.000 millones de dólares del año 99, hacen casi 30.000 millones. 10 años de subsidio a los combustibles, del año 2009 al 2019, costaron 2.000 millones. Para que tengas un poco eso que intenta instaurar el relato liberal, que son pobres porque quieren, que viven del Estado. Bueno, y aquí además hay una desproporción brutal en la recaudación de impuestos. Tú tienes empresas que se dedican a lo mismo, que facturan que hacen lo mismo, que pagan porcentajes de impuestos totalmente distintos. Entonces tenemos problemas en ese sentido muy grandes. Pero bueno, para concluir, creo que la comunicación política está en una etapa en la que no terminan de entender los operadores de la comunicación política, por lo menos en gobierno, que este siglo XXI todavía no termina de ser una prolongación en algunos aspectos del siglo XX. Y en ese sentido tienes que seguir pensando analógicamente, como por ejemplo las radios. La radio, Mauro que es de Riobamba, yo soy de Columbia, Jacobo es de Chone, Calceta, creo.
son herramientas fundamentales en la comunicación. Y dos casos modernos, Correa y Nebot. La base comunicacional más fuerte que tuvieron estos dos personajes, que fueron, creo, los actores políticos más relevantes, por lo menos durante 10 años del correísmo, eran las radios. Nebot no puede prescindir de las radios, a pesar de que lo han convencido de que haga más redes sociales. Yo creo que eso es más un tema ya. Y el caso de Correa, que utilizaba las radios, y yo creo que esa es una herramienta de la cual Lazo no se está aprovechando. Totalmente, creo que la radio incluso ha sido dejada de lado y creo que me parece pertinente de que se la tome en cuenta y más que nada para que pueda haber que pueda haber una política pública en ese sentido para que se pueda atajar este problema de raíz. Estimado Jacobo, le quisiera preguntar dentro del ámbito de la comunicación política, ¿cómo debe ser entendido el rol de las encuestas en la opinión pública durante estos tiempos? Porque, a ver, Fabricio Vela la otra vez decía que, por ejemplo, una encuesta es una foto del momento, pero lastimosamente aquí parte de nuestra idiosincrasia es que tomar a las encuestas como que si fueran fuentes fidedignas, 100% confiables, infalibles, cuando en realidad es una fotografía del momento, o sea, lo que pensamos el día de hoy no va a ser lo mismo el día de mañana ni la próxima semana, entonces vamos evolucionando y vamos cambiando nuestro pensamiento, nuestras actitudes, entre otras cosas, hablando en términos cualitativos que son más profundos. Entonces, ¿cómo usted, desde su punto de vista, cuál tiene que ser el rol de las encuestas en la opinión pública? Bueno, a ver, diferenciaría dos aspectos. El primero, más relacionado a nuestro mundo, como decía Osvaldo, a la comunicación política, elecciones, campañas, pero también gobiernos, ¿no? Gestión de gobiernos, de instituciones. Dentro de ese ámbito, la encuesta es una herramienta de investigación, ¿ok? Herramienta de investigación de algo que llamamos investigación cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero, que la investigación no se resume en una encuesta, porque dentro de los varios problemas que hay con las encuestas, no solo hay este fetichismo, ¿no? y este malentendimiento de la encuesta, sino que también hay, no sé, pues creer que investigación es igual una encuesta, ¿no? O la frase que uso yo en algunas charlas o clases, hagamos una encuesta y luego ya veremos. Estoy seguro que a Osvaldo le han dicho esta frase, pero 800.000 veces. El buen Osvaldo, como buen profesional que es, seguramente habrá dicho hay que hacer un plan de investigación para la campaña y no sé qué, y alguien le habrá dicho en algún momento, déjate de planes, hagamos una encuesta y ya veremos, ¿no? Entonces, lo primero es, una encuesta es una herramienta de investigación cuantitativa que sirve para determinados aspectos, ¿ok? Dentro de lo que es la investigación cuantitativa, y no es la única, hay muchas más en lo cuantitativo y hay otra rama que se llama la investigación cualitativa, que sirve para otras cosas y tiene otras herramientas. Integrando, triangulando, complementando las técnicas, hacemos investigación, sea para la comunicación política o para la política en general, ¿ok? Entonces, mi primera respuesta sería, para interpretarla bien en este circuito, John, pues hay que usarla bien, hay que entender bien o hay que manejarse con un buen profesional de investigación que sepa qué papel tiene la investigación en esta cadena, en este diagrama, digamos, con el tema de la comunicación política y la estrategia, y también entenderlo como un insumo interno para el equipo consultor, estratega. Yo supongo que Osvaldo, pues en sus campañas, asesoramiento de gobiernos, pues usará las encuestas como el médico que usa el análisis de sangre y los escáneres, pues para diagnosticarte, ¿no? Pues igual. Entonces hay que usarlo a la interna y hay que usarlo bien. Y hay que asegurarse de hacerlo con gente profesional. Porque hay veces, que esto también, Osvaldo y Mauro también, porque Mauro, por Dios, no lo dejo fuera, si Mauro ya tiene más experiencia en política que yo y casi que todos juntos. A lo que me refiero, otra de las cosas que pasa con esto es, no sé ni lo que estaba diciendo, perdón, estoy tan cansado por el viaje, perdón. Ya, el primer elemento, a veces salen aquí las lumbreras, ¿no? Yo siempre digo que en Ecuador, en cada parroquia hay un encuestador. No sé cómo, hay una vulcanizadora, hay una tienda, hay una iglesia, parroquia, ¿no? Y hay una encuestadora. No sé cómo, pero esto ha sucedido así, ¿no? Entonces hay mucha creencia de que cualquiera hace cualquier tipo de encuesta y ya está. Entonces, eso lo que hace es engañarte. Es como si al pobre doctor Tomalá, ¿verdad?
pues vas a esa clínica que cerraron a diagnosticarte de los problemas que tengas. Pues yo creo que esto hay que hacerlo con profesionales, ¿no? El segundo elemento rápido, John. A ver, las encuestas siempre van a ejercer influencia en la opinión pública. Igual que los medios van a ejercer influencia en la opinión pública, los líderes, los partidos, las instituciones. Todo lo que trascienda, lo que genere conversación, lo que sea agente de socialización, lo que sea actor político, etcétera, 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 todo va a ejercer influencia. Las encuestas es inevitable que ejerzan influencia, porque sí, representan esa foto del momento de la sociedad y por lo tanto van a generar influencia. El tema es cuando esto se distorsiona, cuando se malinterpretan, cuando hay guerras de encuestas, es decir, que cuando lo que debería servir, no necesariamente ya como insumo interno, porque hay países que tienen institutos que hacen investigación pública que es pública, ¿no? Como dice la propia palabra, y eso trasciende a la opinión pública y va a generar influencia. Para mí está bien, pero por lo menos es un ente profesional, independiente, que sabes que está haciendo investigación de calidad y verdadera. El problema aquí es que, ya verán, para las próximas elecciones van a aparecer 50 encuestadoras nuevas, ¿verdad? Algunas se renuevan, se reciclan, y unas son usadas pues para esto, para difundir cosas, para crear imaginarios, crear percepciones, de diferente manera, ¿no? Unos tratan de mostrar fortaleza, que mi candidato es el ganador. Y aquí, bueno, podemos debatir si esto genera ese efecto. A veces sí, a veces no. Hay hasta quien dice ya que es el efecto contrario, ¿no? Otros lo usan para lo contrario. Te muestran por abajo, ¿verdad? Es lo del efecto bandwagon y todo esto, ¿no? Te muestran abajo para generar esta imagen como de víctima, de débil, y que eso a la ciudadanía le vaya generando esta simpatía para uparte. Hay quien lo usa, decía Osvaldo, si en una campaña el primer objetivo es el conocimiento, hay quien lo usa pues para mostrarte arriba ya, ¿no? Como para decir, hola, mira si era desconocido y ahora tiene el 60%, ¿no? Entonces lo usan ahí para ver si tiene efecto y que vean que ya es conocido. En fin, se usan para tantas cosas, hasta en los exit polls, que eran un instrumento, creo yo al principio, más enfocados en control de la democracia, en evitar el fraude para compaginar resultados y lo otro, pues ahora son herramientas también de manipulación política. Entonces, conclusión, siempre van a generar influencia, John. Lo primero, hay que formar mejor a la ciudadanía, hay que integrar mejor academia, medios, ciudadanía, porque los propios medios a veces son los primeros que, sin mala fe, pero por no tener el filtro, difunden cualquier cosa, lo difunden mal, no saben explicar las cosas. Hay que filtrar mejor las encuestadoras y el tipo de estudios que hacen. Yo, discúlpenme, pero estos requisitos del CNE es como abrirte el RUC. O sea, para que puedas hacer pronósticos electorales. O sea, perdónenme. Ahí había encuestadoras que era una vergüenza que estuvieran calificadas para darnos pronósticos electorales, por favor. Entonces, creo que falta, de nuevo, como hemos hablado y resumen de toda esta charla, el filtro institucional, la profesionalización de los actores, de la esfera mediática y la propia ciudadanía y la academia también. Influencia van a generar siempre. Yo creo que es inevitable, pero si tienes el escudo y la gente bien formada, pues será otro tipo de influencia. Y a la interna, yo creo que Osvaldo me da la razón. Hay que seguir con los clientes, pues tratando de formar, educar en la labor de cada uno para entender bien para qué sirve, que son estos instrumentos de diagnóstico interno. Es decir, imagínense que yo voy con mi radiografía ahora al Twitter a decir tengo la rótula más sana que la de Osvaldo, ¿no? Te estoy ganando. Pues bueno, tío, yo qué sé, pues, si me echo la radiografía solo para ver si puedo caminar, me explico. Pero bueno, esto ya es otra historia. Correcto, estimado Jacobo. Ahora, quiero empezar con el último tema y en honor al tiempo quisiera abordarlo con ustedes tres, el tema de la libertad de expresión. Estimado Mauro, ¿cómo debe ser entendido el rol de los medios de comunicación en ese sentido? Muchos han hablado de la autorregulación de los medios, se ha hablado también del tema de una ley de comunicación. Te pregunto a ti, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación en estos tiempos? Con este tema nos daría probablemente para otro programa por la complejidad del mismo. Partiría diciendo que ningún derecho es absoluto ni ilimitado, y eso no es algo que lo digo yo, eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, lo ha dicho la Corte Constitucional en nuestro país. O sea, desde una perspectiva eminentemente normativa, ningún derecho es ilimitado. Siempre hay pisos mínimos y hay topes máximos. Y evidentemente el derecho a la libertad de expresión, que sin duda alguna, ya en la parte política, en la parte conceptual, es un elemento sine qua non, es un requisito o es un prerequisito, una condición fundamental para la construcción del proceso democrático, porque necesitas libertad de expresión, necesitas garantizar el derecho a la comunicación, el derecho a la información, el derecho a la manifestación pacífica, pluralidad de organizaciones políticas, en fin, todos esos elementos permiten, y otros más, por supuesto, de una o de otra manera, construir el proceso democrático. Y sin duda alguna, no es un tema que se lo venga debatiendo últimamente. Esto ha estado en cuestión desde la época del expresidente Correa. Sin duda pudieron haber existido excesos, que los hubo, sobre todo cuando se incorporó, digamos, este diseño institucional con la Supercon a la cabeza, y me parece que los errores que se cometieron desde ahí, de una o de otra manera, legitimaron también que después otros actores que siempre se opusieron a que exista una regulación, ¿sí?, sobre el derecho a la libertad de expresión con responsabilidad ulterior, y eso es lo que quisiera precisar, sí a la libertad de expresión, pero con responsabilidad ulterior. Sin duda, estos excesos o estos errores que existieron a través de la Supercom hicieron que otros agentes políticos terminen por deslegitimar, por invalidar cualquier proyecto de ley, cualquier normativa, cualquier institucionalidad que se pudo haber creado. Pero me parece a mí que también hace falta un ejercicio de absoluta sinceridad por parte de los medios de comunicación en nuestro país. A mí sí me parece absolutamente antidemocrático incluso que los medios de comunicación no sean capaces de definirse ante la opinión pública, ante la ciudadanía, bajo la línea editorial que tienen y bajo la visión ideológica que legítimamente deben tener. O sea, algo que siempre se ha reclamado durante los últimos tiempos. Si es que un medio de comunicación es de derecha, si un medio de comunicación es de izquierda, si un medio de comunicación, por último, tiene que decir que es ecléctico, pues que lo diga. No hay ningún inconveniente, pero que le diga su línea editorial a la ciudadanía. Y finalmente, así garantizamos que si, como opinión pública, como ciudadanos, ya nos están diciendo cuál es la línea editorial, bueno, pues que finalmente decidamos si queremos o no queremos consumir ese medio de comunicación. Pero también me parece que transparentar la construcción del proceso democrático en términos de garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, también es fundamental que esos actores, que esos grandes medios de comunicación que tienen una especie de enjambre hegemónico, también diría yo, que transparenten quiénes les financian. ¿Quiénes son los que pautan con ellos? Y no porque queramos violentar el derecho a la propiedad privada, ni mucho menos. Bien, la libertad de empresa, y hay que garantizar eso. Pero qué importante, en aras de la transparencia, que la gente sepa quién les financia, quién les paga la publicidad, porque eso nos permite también atar como ciudadanos qué tipo de intereses económicos o qué tipo de intereses políticos pueden existir detrás de ese medio de comunicación. Y eso me parece que no se lo hace en nuestro país, y es un tema que está pendiente, ¿no? Es un tema que está pendiente. Yo creo que hace falta ciertos cambios a la legislación actual, pero tampoco creo en una iniciativa de ley que sea absolutamente anoréxica, que sea absolutamente insípida, parca, porque como yo dije en un medio de comunicación, me parece que lo que se pretende es hacerle fraude a la Constitución al enviar un proyecto de ley con 14 artículos que en la práctica pues no garantiza ni protege nada. O sea, básicamente es decir, sí, voy a respetar la Constitución en el sentido de que ahí se incorporó una transitoria que ordenaba a la Asamblea aprobar una ley de comunicación y después fue ratificado mediante consulta popular nuevamente que había la necesidad de una ley de comunicación. Como sé que la única vía para bajarme eso sería otra consulta popular, entonces envío una ley con 14 tristes artículos que en la práctica no regulan los derechos, no los protegen, no los amplían. Creo también, sin duda alguna, que garantizar la libertad de expresión y en términos políticos también implica despenalizar ciertos tipos penales, sobre todo cuando está vinculado la crítica desde un medio de comunicación o desde la ciudadanía hacia un actor político relevante que ocupa un cargo de representación, porque sin duda existe una relación desbalanceada, pues.
O sea, no puede ser justo tampoco que un presidente o que un ministro de Estado o que un asambleísta en su condición, con el poder que tiene, pretenda empezar a presentar una serie de querellas penales porque se siente afectado probablemente por el delito de calumnia. Entonces, creo que en esos casos sí se debe despenalizar porque hay una relación desigual de quien ejerce este cargo público y me parece a mí que es importante acudir a otras vías, ¿no? A otras vías, la vía civil, en fin, donde se puede, digamos, ejercer y precautelar también estos derechos, pero sin caer, digamos, en la penalización de esta cuestión. Es un tema largo, es un tema amplio, pero sin duda alguna creo que hay que seguirlo debatiendo y está intrínsecamente ligado con la actividad política. Correcto, estimado Mauro. Don Osvaldo, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pienso que ya no soy tan joven como ustedes, ahora mismo me desmayo. Mi estudio está invadido en este momento por mi esposa que da clases y esa sí tiene una silla ergonómica. Estoy en una silla de Guayacán que tiene 50 y 60 años en mi familia esta silla. Dos cosas. Primero, he visto cosas loquísimas, ahora que escuchaba a Jacobo. Una vez en una reunión, pero un tipo con formación de posgrado, nos dijo abiertamente que era necesario, que no hacía falta investigar porque las encuestas las publican gratis en el periódico. ¿Para qué vamos a pagar encuestas? Entonces, este tipo habrá hecho la tesis o la compró, pero bueno. Estoy leyendo los comentarios, ahorita que hablamos de libertad de expresión. Dice Lore Estefi Vivanco Mendoza, dice, de rojo se parece a Luis Eduardo Vivanco. Eso ya no es libertad de expresión, eso merece responsabilidad social, ese comentario. O sea. No sé cuál de rojo, ¿no? Porque a veces la pantalla de pronto está hablando de yo. Me reservo las acciones. No creo que sea yo. Creo que saco. Y lo dice una chica que se apellida Vivanco, que es lo más cojonudo. Sí, y que vive en Guayaquil. Un saludo a Stephanie. Eso ya no es libertad de expresión, eso ya es libertinaje, pues no. ya. No, peor que libertinaje. Ya es otro nivel. Ya me ha puesto los dardos y todo ahí. No, pero bien, un saludo a Steffi. Un saludo a Steffi. Perdón. Yo no consigo tanto. A ver, mira, yo creo y he pensado siempre, y no de ahora, que la comunicación es como un recurso. ¿Sí? Para empezar, cualquier tipo de medio público, privado, comunitario, utiliza un espectro radiofónico. Es decir, y eso lo hace para mí como un recurso. Llegar a extremos, digamos, de querer cambiarle la coma a la portada que sacaron tal día, de tal forma, de tal negritas a tal hora, qué sé yo, llegar al otro extremo, por ejemplo. Mira, por ejemplo, lo que acaba de suceder. Yo no creo en la autorregulación. Para empezar, yo creo que así como, bueno, tú eres extranjero, Jacobo, o eras extranjero, y Mauro y John son muy jóvenes, pero acá existía lo que se llamaba el manual de Carreño. Digamos que el manual de Carreño era un manual que se daba, seguramente tu taita te contaba, Mauro, o uno lo encontraba en la casa de los abuelos, en las bibliotecas, el manual de Carreño, que era algo así como un manual de urbanidad y buenas costumbres. De buenas costumbres, exacto. Y yo creo que debería retomarse un poquito eso y de pronto hasta la cívica en los programas de estudio. Pero te pongo ese ejemplo. No lo sabía, buen dato. Y te pongo ese ejemplo porque veamos el caso de la autorregulación. Y yo creo que así como el manual de Carreño se da, el Leviatán debería ser también texto, digamos, Biblia, desde los colegios, desde mi punto de vista. Ahora, mira lo que sucedió con el programa La Posta. Yo no creo que ellos nos mintieron, ¿eh? Yo creo que se mostraron tal cual y como son. Afortunadamente, la sociedad, la gente, les dijo, no somos como ustedes. La gente se asqueó y finalmente, señores de La Posta, la gente les quiso decir, no somos como ustedes. Me parece que Cuesta lo manejó de una forma bien infantil, bien informal, como muchachos de colegio, en algo muy serio como la honra de una persona. Entonces, yo no creo, digamos, en este catecismo estatal al extremo, pero tampoco creo en el otro. Sí creo que debe existir un órgano regulatorio o algo que le ponga un límite, digamos, en ese sentido a las acciones que pueda tomar una persona en contra de algo un patrimonio intangible tan importante como el prestigio de una persona, que es el mayor, creo yo, que el buen nombre. Lo que pasó con Leonidas Issa es impresentable. Me parece uno de los hechos más vergonzosos
que he visto en mi vida, sin exagerar, y que para eso se lo haga en televisión nacional, en X horario. Me parece una barbaridad, me parece un crimen de odio. No puedo terminar, es más, yo la verdad no veo televisión hace mucho tiempo, lo pude ver por las redes sociales y me pareció algo espantoso, irrepetible. Entonces, esa es la muestra más grande, creo que fue un tiro al pie al final, y sin perjuicio que yo no me complico, yo no veo la posta, no veo lo que no me gusta, si me gusta, me disgusta. Me gusta el castigo divino, por ponerte un ejemplo, porque es otro tipo de formato y hay ciertos personajes, digamos, que seguramente les servirá esa información en el futuro a mucha gente. En todo caso, yo sí creo en la regulación de los medios y sobre todo en una partición del Estado y una responsabilidad. Ahora, que esa discusión nos lleve a extremos o a vivir situaciones, digamos, había un balance. Lo que decía Mauro es una gran verdad. Aquí se da un fenómeno y en eso, bueno, Jacobo discrepaba, no necesariamente conmigo, pero por lo menos lo que leía que publicaba. El tema, yo sí creo que hay una diferencia sustancial entre el accionar de la prensa en Europa, Estados Unidos, y no solo en esos países, sino incluso en América Latina. Hay medios que son accesorios, o sea, la prensa es un ser accesorio, es un ente accesorio, digamos, de los movimientos y partidos políticos en otros países, y te lo dicen. A diferencia de Ecuador, donde por lo menos en esta elección, tú tenías de voceros de campaña a los periodistas. Ellos debatían por Lazo. Era una cosa súper interesante. Ojo, yo no estoy ni hablando bien ni mal, estoy describiendo algunos grandes amigos míos y gente que respeto y valoro. Entonces creo que en el caso ecuatoriano, la prensa termina siendo un brazo político y un militante más, digamos, en este caso una tendencia que era efectivamente como lo planteaba Mauro, creo, totalmente, o John, el tema de que lo importante era que Correa pierda. Entonces, sí creo, no sé necesariamente, yo creo que el cuento de la liebre y la tortuga se reflejó en la segunda vuelta electoral. Arauz no aprovechó ese mes de ventaja mientras todavía estaban entre 2 semanas fue Yacu, luego de 2 semanas no fue Yacu. Finalmente, creo que Arauz perdió la iniciativa y no aprovechó esa ventaja de ese mes de inestabilidad política que tuvo al menos la candidatura de Yacu. Creo que Lazo salió más fortalecido de eso, pero en todo caso, eso se demostró en la campaña electoral, el rol que pueden tener en este caso los medios de comunicación, volcados totalmente y entregados a la campaña de Lazo. Lo cual, yo no creo que, no voy a juzgarlo si es bueno o malo, pero sí lo describo como un tema que a diferencia de otras sociedades, aquí fueron prácticamente voceros y militantes. Y eso sí creo, no sé si una incidencia tal vez por el resultado contundente que tuvo Lazo, sin duda por la mano de Durán Barba, no fue el TikTok, pero definitivamente sí llama a una reflexión, porque eventualmente si la elección era por, yo qué sé, por un resultado muy estrecho, como fue la elección entre Moreno y Lazo en su momento, pudo haber generado algún tipo de incidencia. Correcto, don Osvaldo. Y antes de darle paso a Jacobo, quiero leer los comentarios. Miguel Cedeño, saludos desde Novoa, 24 de mayo, Manabí. Héctor Quilacham, excelente programa. Patricio González, saludos en Estados Unidos. Oliomar, Giovanni Salazar, qué lujo de panelistas. Felicidades, amigos. Saludos de Pensilvania. Gracias, estimado Giovanni. Pedro Arce les dice, una genialidad escuchar a Osvaldo y a Jacobo. Es como juntar a Messi y a Cristiano Ronaldo en un solo equipo. Ve. Ha de ser por la camiseta capaz que tienen puesta. O sea, es como Vivanco y Boscán, entonces. No. Y finalmente, un tocayo suyo, Osvaldo Zarango, saludos de Santa Rosa, El Oro. A ver, estimado Jacobo, la misma pregunta. ¿Usted qué piensa al respecto de los medios de comunicación ya para cerrar este apartado? Bueno, a ver, pues para no repetir lo que han dicho los colegas, que primero creo que saben más que yo y segundo lo han dicho muy bien y está muy completo el abordaje. A ver, yo creo, y para ir cerrando también lo que hemos hablado aquí, yo creo que la comunicación política, como dice Osvaldo, claro, es como estas disciplinas que no es disciplina, que viene de la comunicación, pero a la vez es política. Para los politólogos pesa más la politología que la comunicación, para los comunicólogos lo otro, o sea, está un poco ahí, llevamos años, décadas, ¿no?, de desarrollo, pero todavía seguimos discutiendo. Yo creo que igual cierto consenso que nos da esto es, hablo de esto porque te voy a responder a la pregunta, ¿no?, de los medios. Yo creo mucho en la definición de Canel, creo en la definición de Castells, creo que hay que ver la comunicación política como una forma de intermediar, de conectar, ¿no?
actores. Actores del sistema político, actores del sistema mediático, medios y ciudadanos. Es decir, la comunicación política debe ser ese campo, esa interrelación, donde hay un intercambio de mensajes, donde los roles de emisores, receptores y demás, pues hoy en día están más redistribuidos, donde se ha redistribuido el poder, el protagonismo, la horizontalidad, donde la era digital, fruto de la era digital, perdón, esto se ha hecho más agudo. Hoy en día los ciudadanos, como decías tú, John, que no se conforman con sentarse y ver a don Alfonso. Hay algunos que sí, muchos. O hay otros que a la par que hacen eso también van al Twitter y quieren generar noticia, opinión, agenda, qué sé yo. Entonces, creo que la comunicación política hoy en día yo no la puedo ver de otra forma, sino como ese campo donde interrelacionan determinados actores y donde fruto de esa interrelación pues hay un intercambio de mensajes, ¿no? Que esto se aplica o tiene consecuencias para el tema de toma de decisiones, gobernabilidad y etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que mi visión de los medios pues es, dentro de este ecosistema, pues como otro tipo de actores más, son importantes, son variados también. Creo que también a veces el discurso pues lo puede simplificar mucho o caer en el maniqueísmo a veces, ¿no? Pero creo que, como han dicho los colegas, yo soy de los que creen la teoría de la responsabilidad social, tal vez. No creo la teoría liberal de la autorregulación, eso es una pantomima para mí. Podría creer en el mercado de las ideas, que es otra teoría que viene por ahí, más liberal, más consumista, que nos dice que al final, pues bueno, los medios van ofreciendo, van poniendo, van haciendo y el consumidor decide, ¿no? Y esto al final pues va generando un sistema en base a la oferta y la demanda que se va autorregulando también. Podría ser, pero yo creo que hay responsabilidad social. Si hablamos de la comunicación política, si ustedes han dicho antes que tiene efectos en la sociedad, si que ponga en un programa de televisión a alguien tirándole dardos, yo creo que sí tiene efectos en la familia, en la imagen, la reputación, hasta puede tipificarse como crimen de odio. Creo que tiene que haber responsabilidad social. Lo que no tengo respuesta, más bien ustedes tendrán más que yo, es cómo materializar la responsabilidad social, ¿no? Porque al final creo que sí, de lo que hemos visto aquí, esto de la regulación pues tiene el problema pues eso, de quién le pone, quién juzga al juez. O sea, al final creas una supercom, creas al señor el Ochoa, ¿no? Superpoderoso, y eso me genera muchos problemas a mí también, de que al final un tipo es el que decide por lo que está bien y lo que está mal. Que yo sé cuidado, yo sé que la ley y las instituciones que se crearon no era para eso. Pero nuestra América, fruto de la debilidad institucional, la concentración de poder y de otra serie de cosas, pues pasa como el quinto poder en Ecuador. Si la idea está chévere, lo del Consejo de Participación, pero ¿cuál es la realidad? Pues que Correa lo tenía cooptado, que luego vienen aquí otros y los cooptan. O si el cura Tuárez quiere hacer otra cosa, fuera, perseguido, a la cárcel y meten a otros. Entonces, ahí es donde está el problema y donde no tengo una respuesta, y cierro con esto que lo dijo Osvaldo y esto sí me gusta. Yo creo que la ciudadanía, expresada como sea, no sé si en torno a redes sociales o en el Twitter o en diferentes aristas, le veo a la ciudadanía que tiene cierto empoderamiento, cierto grado de madurez, cierto grado de conciencia, que hace que eso sea un mecanismo también de contrapeso, de regulación, ¿no? De decir, esto se creía que como ya no hay ley de comunicación y como Lasso es pana y bacán, y lo que hacemos en digital es súper bacán, aquí hacemos cualquier huevada y ya está. Y hubo una reacción en un día o dos que yo no la he visto aquí en mi vida, ¿no? Y me parece muy sana, me parece que hubo una conciencia cívica, colectiva, muy interesante, porque yo tenía amigos que decían, no, esto va a generar ahora que sean más famosos y en el siguiente, en vez de 4 dardos, pongan 8. Y digo, bueno, ya estamos otra vez subestimando algo que se llama pueblo ecuatoriano y que tiene inteligencia. Entonces, me parece que yo eso lo aplaudo y ahí es parte de la regulación también, ¿no? No tengo una respuesta del todo, pero insisto, como soy politólogo y me han invitado aquí a hacer más problemas del mundo, pues estoy cumpliendo mi rol. Correcto, don Jacobo. De verdad, muchísimas gracias. Y veo que don Osvaldo ya regresó a su estudio, donde siempre salen sus entrevistas. Ha regresado su caparazón.
Muy buenas noches. Saludos, saludos. Saludos. Saludos, A la buenas jefa de noches. verdad. Usted es el vicepresidente, decía la otra vez. Total, hermano, yo vivo en un estado autoritario, hermano, totalmente. ¿Por detrás del gato estás o delante? ¿Por dónde? Totalmente. Créanme que la he pasado de maravilla esta noche junto a ustedes, estimado Jacobo, don Osvaldo, Mauro. Créanme que espero que la audiencia la haya pasado también bien, aprender de ustedes y más que nada fomentar estos espacios de educación política para que la gente pueda foguearse un poquito más estos temas que a veces no se los topan en ciertos medios, pero que aquí tratamos de hacer lo posible para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y tener la última palabra. En un minuto, sus palabras finales a la ciudadanía y que den su mensaje final y comprometerlas para una próxima ocasión, estimados Jacobo, Mauro y Osvaldo. Empecemos con usted, Mauro. Gracias a ti, John, por la invitación. Ha sido súper chévere compartir esta noche con mi paisano Osvaldo. No le van a perdonar en la tierra eso que mencionó de dónde se fundó en verdad la República. Eso ya es cosa seria. Y así solo que habría hablado a favor del Macará y en contra del Olmedo habría sido algo ya terrible. Pero con esto, yo creo que, y para que sepa, Osvaldo, la chica que pasó bloqueando ayer a medio Twitter es riobambeña. Así que yo creo que con esto peor todavía, peor. Y bueno, me lo he pasado súper chévere, igual a Jacobo, un abrazo enorme, se aprende muchísimo de ustedes, de verdad, y impulsarte, John, a que sigas generando estos espacios para que podamos seguir deliberando, opinando. Creo que es parte de la construcción del proceso democrático, y ya que hablábamos de medios de comunicación, pues si es que hay todo un enjambre o se levantan muchos muros para tratar de construir hegemonía discursiva, sin duda espacios como estos lo que hacen es ir erosionando esas paredes, así que hay que seguirle dando. Gracias a todos y un abrazo enorme. Don Osvaldo, antes de darle paso a usted, vea, dice Messi, Ronaldo y Neymar. Creo que tú eres Neymar, Mauro. Eso es justo, eso ya es justo, la MSN, eso ya me gusta más. Por los pelos parados era entonces, supongo. Dele, don Osvaldo. Quiero contarles rapidísimo una anécdota, ¿no? Yo he tenido la buena costumbre de los últimos 15, casi 20 años probablemente, de atender absolutamente a todos los medios, todos sin excepción. Yo nunca he pagado un centavo por relaciones públicas. Hay un par de espacios en que no he estado, que son con los dedos de la mano literal, que son los únicos que me quisieron cobrar por la entrevista alguna vez. Y les quiero decir que he atendido desde radios comunitarias campesinas e indígenas hasta RT, CNN, qué sé yo, periodismo en llamas, etc. Y les digo esto porque no sé si le pasó a Jacobo, a Mauro y seguramente a ti, John, porque también haces opinión. Cuando estuvo la pandemia, que fue, que soy honesto, yo entré en pánico en el sentido de que decía, me he pasado puteando a los políticos y diciéndoles cualquier cosa en Ecuador los últimos 10 años porque nunca me interesó el mercado ecuatoriano. Siempre el 90% más de mi facturación era fuera del país. Y cuando vino la pandemia, bueno, nosotros en el 19 estuvimos en 6 países en simultáneo. Y de hecho, durante la pandemia, hubo un cliente que nos mandaba a ver a todos en un avión, con todos los juguetes a cada país, a los colegas del equipo. Y bueno, hay una señora que está cerca mía, me escondió el pasaporte, tú no te vas. Y bueno, me tocó obedecer. Y les pongo esta anécdota porque durante la pandemia, hablando ahora de comunicación, cada periodista o cada persona montó está bien, su kiosquito de estos portales digitales. Entonces, qué sé yo, la Tania Tinoco o el don Alfonso en Proyecto que hablaba en la radio en la mañana, al mediodía en televisión, en la noche tenía su portal. Y todos te pedían, o sea, el formato era 1 hora. Es más, esta es la primera vez que me paso de 20 minutos y tratándose de ti, John, en los últimos 9 meses. Entonces llegó un punto, no sé si te pasó, Jacobo, creo que coincidimos un par de veces. Era impresionante, como yo tenía costumbre, ¿no? Siempre me enseñaron desde la universidad, jamás, o sea, no hay que ser enemigo tampoco de los medios ni íntimo, pero no hay que ser caballero. Entonces, ese tipo que te pedía entrevista en su portal en la noche, también estaba en la radio en la mañana y en la televisión al mediodía, y no sabes mañana si puede llegar a CNN o retirarse. Entonces, te ponía eso como anécdota porque realmente llegó un punto en que tenía 4 o 3 webinars de las 6 de la tarde, salía de 9 a 10 hasta que un día ya me prohibieron, me pagaban en internet. Era impresionante. Así que acabo de recordar la pandemia y con mucho cariño
Y qué gusto, Mauro. Espero que seas alcalde de Riobamba, perfecto, para irme a vivir por allá. Más o menos como Jacobo Manaví, yo tengo un lazo muy fuerte con Chimborazo y Moro, ganas de irme a vivir por allá. Jacobo, qué gusto verte. Realmente he disfrutado este espacio, he aprendido. Y bueno, mi mensaje final sería de que no hay nada más falso o inexistente o la nada que la mano invisible para temas públicos, pues, ¿no? No puedes usar la lógica de la oferta y la demanda. Probablemente tal vez en el comercio, yo qué sé, en eBay, pero en temas públicos no puedes manejar lo público con criterio empresarial o lo público con criterio de empresa, ¿no? Así que ese sería mi mensaje final. Muchísimas gracias y bueno, y ojalá estos espacios siempre sean para generar una mejor sociedad y aprender, que es lo más importante. Un abrazo fraterno, Mauro, Jacobo y John, y a todas las personas que se han conectado. Así es, estimado Osvaldo. Solo un paréntesis, estimado Jacobo, antes de dejarle paso a usted, quiero hacer un pequeño anuncio. Por favor, sigan el espacio de Mauro Andino, que es Desalineados. Él también sube contenidos descritos. Ustedes pueden colaborar también para que puedan participar y puedan dar a conocer su opinión. Por favor, síganlo en YouTube, en Twitter, está como Desalineados, o pueden seguirlo él como @MauroAndino. Y el día de mañana, aquí nuestro consultor político Osvaldo Moreno va a tener una entrevista en Hablando Claro con Nelson Salazar, así que daránse un paso por ahí para que puedan escuchar la entrevista, para que puedan seguir al tanto de los criterios del doctor Moreno. Ahora sí, don Jacobo, sus palabras finales. Nada, solo agradecerles. Miren, es un gusto, claro, decía Osvaldo, efectivamente yo me saturé también de todas esas cosas, pero hay gente con la que fluye la conversación porque realmente hay un complemento, hay un aprendizaje y yo reconozco en ustedes, en Mauro, en Osvaldo y también en John, en este portal, soy gente generosa que compartís mucho el conocimiento, soy gente además multidisciplinar, que venís, ¿no?, de diferentes disciplinas y las integráis luego en la profesión y sois luego también comunicadores, divulgadores, profesores. Entonces, quiero decir que soy gente muy valiosa, yo creo, para el Ecuador, de la que yo mismo he aprendido mucho. A mí lo que más me honra es cuando me llaman manaba o que ya no soy europeo y, a ver, yo no quiero desnaturalizarme, pero digo que me parece bonito porque creo que me están reconociendo que algo he llegado, ¿no?, a integrarme a este hermoso país y a entenderlo con los múltiples enigmas que todavía uno tiene. Y si de verdad ha sido por algo, ha sido por gente como ustedes que uno sigue, lee, está atento. Y bueno, yo le pongo fe a esto. No le tengo fe a nuevas consultas ni constituciones, muy poco a la política, pero creo que empieza a haber una masa ciudadana todavía medio amorfa, difusa y no sé qué, que poco a poco va generando cosas, espacios colectivos, conciencia. Uno son estos espacios digitales, jóvenes como John, como Mauro, que se lanza con su iniciativa. Osvaldo, pues ya está casi de vuelta, porque ya más bien con su experiencia nos deleita, ¿no? Pero también, fíjense lo importante que es tenerle, mientras que hay otros como él, que cómo van a ir, ¿no?, a un portal como, pues, ¿quiénes son estos, no? Así que, colegas, para mí el futuro del Ecuador, de momento, lo único claro lo veo por aquí. Así que cuenten también con este humilde calcetense, o no sé cómo sería el gentilicio, porque como Osvaldo dice que soy de Calceta y yo no sé si soy de Calceta, pues no sé. Cuenten conmigo, colegas, ha sido un gusto. Y un saludo a la audiencia, incluida la amiga que dice que me parezco a Vivanco. Bienvenida. Y yo también lo pienso, por si acaso, ¿eh? Así que está bien. Correcto, mi estimado Jacobo, estimado Mauro y estimado Osvaldo. Primero que disculpes que los tenga hasta tan tarde, pero bueno, ha sido una maravillosa oportunidad, esperando que vuelvan a visitarnos, las puertas siempre van a estar abiertas. Y solo un último comentario de Miguel Hervas: cerebros de mi patria, que Dios los cuide y los bendiga totalmente. Nos mandan muchas felicidades, créanme que ha sido una maravillosa tertulia junto a ustedes. Que tengan éxitos en sus funciones, que sigan adelante, que sigan haciendo esa opinión constructiva, crítica, responsable y con rigor, y más que nada marcando la diferencia. La idea es intercambiar ideas, no balas, que es lo que siempre digo, para construir una mejor sociedad. Así que muchísimas gracias, mis estimados amigos, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, cuídense. Abrazo. Abrazos. Hola amigos, soy Audi. Quiero invitarles a que escuchen la canción Chica de Azul de Cristal de Jade. Ya sabes, está súper chévere. Cuídense.